Para analizar el avance de la extrema derecha en Europa, tenemos el comentario de la doctora Edmé Domínguez Reyes. Ella es profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. La Segunda Guerra Mundial fue en gran parte provocada por una ola ultraderechista nacionalista, nutrida hasta cierto punto por reacciones revanchistas de parte de Alemania, la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial, por la crisis económica de los 30 y por el miedo al avance del comunismo representado por la entonces Unión Soviética. Actualmente estamos asistiendo a una reedición de estas olas de ultraderechismos, pero sobre todo y no solamente en Europa. ¿Cuáles son estos partidos? ¿Por qué surgen con tanta fuerza pese a la ausencia de las precondiciones de los años 30? Este es uno de los temas de más actualidad en la Europa de hoy, dada la proximidad de las elecciones parlamentarias europeas apenas a unos días de distancia. Y es que este Parlamento, representando a todos los países miembros, concentra cada vez más poder en torno a políticas y decisiones de la Unión. Es por ello que publicaciones como Epidemia Ultra, la ola reaccionaria que contagia a Europa, editado en español por Franco de Ledone y Andreu Jerez en Berlín, se vuelven fuentes de referencia importantes para entender qué es lo que está pasando, quiénes son estos partidos, cómo pudieron tener tanto apoyo electoral en una Europa supuestamente liberal, moderna, laica y global. Este libro nos lleva a través de la historia de tales partidos de ultraderecha en Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia. Es interesante notar cómo en Alemania hay estudios que observan una coincidencia entre distritos electorales y municipios que votaron al partido nazi en los años 30 y que actualmente votan mayoritariamente al partido de ultraderecha AfD, Alternativa para Alemania. Como en Bélgica, el voto de extrema derecha en la parte flamenca y con la NBA, Nueva Alianza Flamenca, se asocia con un feroz nacionalismo independentista y, por supuesto, xenófobo, mientras que en la parte valona o francesa fue un abogado judío el que formó el partido El Movimiento, con rasgos autoritarios y xenófobos, pero influenciado y en contacto directo con Steve Bannon, el ex consejero de Trump en la Casa Blanca y actualmente líder de la cruzada de extrema derecha en Europa. Es interesante hacer notar que aunque el conservadurismo y el tinte anti-neoliberal y el regreso a la idea de la nación, esta vez española, coinciden, el NBA independentista flamenco contrasta y mucho con la lucha contra el independentismo catalán, que es uno de los ejes que impulsa a la nueva formación de ultraderecha española personificada por Vox. Por otro lado, Vox coincide con el Frente o Reagrupación Nacional francesa, así como con la Liga Norte en Italia, en torno a la noción de peligro inminente de la nación y su unidad, a la que se pretende rescatar de fuerzas externas como el Islam. Para algunos partidos, como el Fidesz de Orbán en Hungría, se trata de una amenaza existencial a vida o muerte. Es además la cuestión de la seguridad que une a estas formaciones, la física y la ideológica. Física ante la ola de criminalidad que en la mayoría de estos países se asocia a las olas de migrantes e ideológica en el sentido de las identidades tradicionales. Ser español, ser hombre o mujer, ser católico, ser partidario de tradiciones como la taurina, etc. Estos partidos rechazan por completo lo políticamente correcto a favor de sus verdades, es decir, la explicitación de sus prejuicios contra los migrantes, los homosexuales, las feministas, etc. Pero a nivel económico, Vox se diferencia de otros partidos ultraderechistas porque propone valores aún más liberales, disminución de impuestos y el aumento de la libertad individual. Esto lo distancia también del chauvinismo de bienestar de otros partidos de ultraderecha, por ejemplo la Liga Norte italiana, FN francés o los suecodemócratas, que critican las reformas que deterioran el sistema de bienestar en Italia, Francia o Suecia, sistema que debe funcionar, pero solo para los nacionales, parecido a lo que dice el gobierno de Bolsonaro en Brasil, derechos humanos solo para los humanos de derecha. Este fenómeno de ultraderecha, como lo apuntan muchos de los capítulos de este libro, no es nuevo en Europa. Se puede decir que en muchos países ha existido desde principios de la posguerra,
Pero este ultraderechismo era un fenómeno marginal al de los partidos establecidos de derecha o izquierda dentro de un establishment muy consolidado para la segunda mitad del siglo XX. Era la época de la recuperación económica y de crecimiento del estado de bienestar moderno e incluyente. Eso empezó a deteriorarse en los 80s con las diversas crisis, y a medida que crecía una Unión Europea integrada y cada vez más neoliberal, más y más grupos empezaron a sentirse excluidos de este proyecto. Hoy por hoy, estos grupos que se ven reflejados en los movimientos de ultraderecha que describe este libro no solo tienen representaciones parlamentarias importantes, sino que han entrado a formar parte de gobiernos o incluso a liderarlos y a cuestionar las bases que cimentan la integración europea. Estos movimientos no son homogéneos, tienen muchas diferencias y contradicciones entre sí, e incluso dentro de sí mismos, pero también comparten ciertos rasgos. No apelan a la razón, sino a los sentimientos, las emociones de frustración, odio y desilusión con las élites, la política, la económica y la cultural. Comparten también un miedo a ser cuestionados en su identidad nacional, sexual, socioeconómica. De ahí su defensa a los valores tradicionales. Sus discursos son narrativas que simplifican la realidad y las soluciones a los problemas, a tal punto que no se sostienen frente a análisis rigurosos y científicos. Es por ello que odian a la ciencia, por ejemplo, en cuanto al cambio climático. Pero son y están no solo en Europa, sino en todo el mundo, como los ejemplos de Estados Unidos, Brasil o India lo demuestran, y no los podemos ignorar. El reto es elaborar estrategias no de aislamiento, sino de integración para eliminar sus miedos, sus frustraciones, sus prejuicios. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿cuál es la alternativa? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.